Abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis 20 y leemos del versículo 1 al 6. Una vez que lo tienen, por favor nos ponemos de pie. Venimos hablando sobre el tema, el glorioso y gran reino milenial. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Oramos, amado Dios, muchas gracias por esta noche hermosa. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los hermanos aquí presentes que han tenido un corazón, una voluntad para ti. Ruego les bendigas, Señor, y les mantengas en esa disposición, que siempre puedan poner, oh Dios, lo espiritual por encima de todo, aún por encima de su descanso y la tranquilidad de su hogar, que puedan mantenerse con la mirada puesta en Cristo y preocupándose, oh Dios, por las cosas espirituales. Te ruego, bendiga sus hogares, bendiga sus familias y ayúdeles, Señor, para que ellos sean un testimonio y un ejemplo en Cristo. Clamo en esta noche, Señor, también por los que no están, para que en tu misericordia tu Espíritu les persuada y les haga sentir sus necesidades espirituales. Y oramos, mi Dios, en una forma especial, para que tú pongas en ellos el querer como el hacer. Gracias por esta noche. Tómanos, mi Dios, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Danos una actitud atenta, sumisa, abierta a la voz de tu palabra. Y por favor, que tu Espíritu tome a tu siervo conforme a tu propósito y para tu gloria, y lo uses como un instrumento de bendición en tus manos. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Se durmieron en la oración, me pareció. Amén, fuerte, con decisión, con energía, para la gloria de Dios. ¿Sí? Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Con ánimo, con alegría, hay que mantener ese ánimo. Mire, yo casi a los 74 y trato de mantenerme activo, alegre, de buen ánimo, ¿sí? Y espero que ustedes hagan lo mismo, ¿verdad? Háganlo para la gloria de Dios, sin miedo. No hay que tenerle miedo al que está a la par, ¿sí? Amén. Sí, hay que decir con energía. Bien, amados hermanos, venimos hablando del glorioso y gran reino milenial. La semana pasada estuvimos hablando de que Dios desde el principio
en su creación, el plan era que los hombres vivieran bajo su gobierno, ¿sí? Y por lo menos hubo un lapso de tiempo que no está cronometrado, ahí no está marcado en los tiempos que se presentan allí, algunos libros ya que disfrutan de una cronología y un tiempo anterior donde no hay un tiempo marcado. Y fue allí donde Adán y Eva vivieron como bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios era el que regía y todo era maravilloso, glorioso, incomparable, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo antes de la caída. Cuando vino la caída, entonces Dios, el hombre entra en una etapa que se conoce como la etapa de la conciencia o la dispensación de la conciencia. Y se esperaba que en ese tiempo, en la dispensación de la conciencia, el hombre, viendo las pérdidas que había sufrido al haber sido echado del Edén, pudiera entender la importancia de vivir bajo el gobierno de Dios. Pero encontramos que en ninguna manera, y leíamos la semana pasada Génesis 6:5, ¿verdad? Y vio Dios que todo designio, el pensamiento, el corazón de los hombres era el continuo el mal. Y entonces Dios envió el diluvio a esta gente, hay que destruirla. Y entonces solo se salvaron 8 personas. Y Dios esperaba que a través de esas 8 personas, con todas las experiencias anteriores, decidieran vivir bajo su gobierno. Y nuevamente a la altura del capítulo 11 encontramos una gran rebelión, ¿verdad? Y entonces Dios necesitó confundir las lenguas allí, ¿verdad? Y se formaron las diferentes lenguas. Y entonces en el capítulo 12, Dios toma una decisión importantísima y es formar un pueblo a través de Abraham. Y ese vino a ser el pueblo de Israel, un pueblo al cual Dios le dio normas, reglas, para que se rigiera según sus normas y sus reglas bajo su gobierno. Y ese pueblo estuvo bajo el gobierno de Dios hasta el tiempo del profeta Samuel. Y entonces allí ellos se rebelaron y pidieron un gobierno humano. Y vinieron a ser como las demás naciones, gobernados por los hombres. Pero en Cristo Jesús, la misericordia de Dios maravillosísima, ¿no? Y en Cristo Jesús, Dios levanta un pueblo bajo su gobierno. La semana pasada decíamos que la iglesia se rige por una teocracia. La iglesia no tiene una cabeza humana y los que tienen cabeza humana no son iglesias. Son religiones regidas por una cabeza humana, porque la verdadera iglesia de Jesucristo es regida y gobernada por Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo y bajo las normas y reglas de fe que establece la palabra. Amén. Y allí la semana pasada tuve un ligerísimo conflicto, y esto para que los predicadores prestemos atención. A veces el exceso de confianza, usted apunta y en vez de poner un 1 puse un 4 y eso me metió en problemas. Pero siempre le llegué a donde era, ¿verdad? Vamos a mirar allí, por favor, en Efesios. Usen su Biblia, por favor. No usen su celular, usen su Biblia. Sí, puede hacerlo si no hay otra alternativa. Pero es que un celular comprende un montón de espacios donde solo uno es para la Biblia. Y allí puede suceder de todo. En cambio, la Biblia es exclusiva. Amén. Por eso instamos a usar la Biblia. Y entonces dice allí Efesios,
capítulo 1, versos 20 hasta el verso 23, dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y subrayen en la parte que a nosotros nos interesa. No es que el resto no es importantísimo, claro, es maravilloso y glorioso, pero esto define bajo qué gobierno nosotros estamos. Y entonces dice la palabra: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es la norma y regla de fe de la iglesia? Entonces, la palabra de Dios es la que nos enseña a vivir bajo el gobierno de Dios, bajo las reglas, normas y principios de Dios. También dice la palabra allí en el capítulo 2, versos 19 al verso 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? Sí, somos una familia de Dios, donde la cabeza es Cristo, donde la norma y regla de fe es la Biblia. Y dice el verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y allí nos presenta la autoridad sobre la cual se mueve la iglesia. Y es importantísimo que la iglesia esté sujeta al Señor y a su palabra. Dice que todas las cosas se escribieron con el fin de probar nuestra obediencia, ¿verdad? Así es que es necesario ser obedientes al Señor, ¿verdad? Procurar seguirle con fidelidad. Colosenses, capítulo número 1, versículos 15 al versículo número 18, dice la palabra: Él, es decir, Cristo, Él es la imagen invisible, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Subraya esa frase. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es en el principio el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y ahí la palabra del Señor nos deja ver en una forma especial quién gobierna la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia. Y no pierda de vista eso. Y eso nos ayuda a nosotros a visualizar sobre los otros grupos religiosos, ¿sí? Conociendo bien la realidad nuestra en Cristo, en base a la palabra, nos va a ser fácil distinguir los otros. Y entonces encontramos movimientos religiosos, por ejemplo, Testigos de Jehová, de Russell,
los adventistas, de Guillermo Miller, los mormones, de Mormón, ¿sí? Los luteranos, de Lutero. Y así, nosotros no venimos de ellos, venimos de Cristo. Cristo es nuestro fundamento y es nuestra cabeza. Tal vez leemos un pasaje bonito allí en 1 Corintios capítulo 3, verso 11. No solo hablamos de la cabeza, sino el fundamento. Y dice la palabra, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así es que no es un fundamento humano, no parte del capricho de un hombre. No importan las intenciones de ese hombre, hay hombres que religiosamente tienen buenas intenciones, pero para que sea la verdad y sea la verdadera iglesia, tiene que tener como fundamento sola y únicamente a Jesucristo. No Cristo y ya, no Cristo. Sí. Hay un himno que se llama Cristo solo, Cristo siempre. Sí, por allí, a ver si lo recuerdan, por cierto. Hace muchísimo tiempo que no se canta, ¿verdad? ¿Lo recuerda, Selvi? Yo no sé quién más lo recuerda. Es bueno traerlo a memoria. Entonces, Cristo es el fundamento, Cristo es la cabeza, la Biblia es la norma y regla de fe, las instrucciones de Dios para la vida de todos nacidos de nuevo. Bien, en el milenio, cuando se establezca el milenio, Dios será el rey de toda la tierra. Dios es el rey del universo, pero ahorita leíamos 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Sí? ¿Y cuál es la intención del maligno en el tiempo de la tribulación? Tratar de emular lo que Cristo va a hacer. ¿Cuál es la idea? Él quiere también gobernar. Y va a tomar el gobierno por un periodo muy corto. Habrán 3 años y medio iniciales que pudieran conocerse como estrategia política. Pero 3 años y medio donde solo en ese tiempo va a poder gobernar. Y Cristo terminará con su gobierno para siempre. ¿Sí? Y a través de él es lo que el diablo ha pretendido. Pueden leer sobre la estrategia del diablo en en Isaías 14, ¿verdad? En Ezequiel 28, eso como tareas en su casa. Hay ligeras referencias ahí a las intenciones del diablo. Él quería reinar por encima de Dios. Y aún no ha perdido esa intención. Y está reinando sobre el mundo de los incrédulos de acuerdo a 1 Juan 5:19. Pero pretende un gobierno mundial y lo va a tener en la segunda mitad de la gran tribulación, solo 3 años y medio, donde marcará a muchos, donde muchos recibirán su marca en la mano y en la frente. Y donde los que han sido marcados podrán, entre comillas, tener una vida más cómoda, más tranquila. Los que quieran ser salvos en ese tiempo la van a pasar mal. Por eso predicamos el Evangelio, para que la gente crea en Cristo antes de que venga el tiempo de la tribulación. Porque el que cree en Cristo no estará en la gran tribulación. Dice allá Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Amén. Y el que viene a Cristo, la Biblia enseña que tiene seguridad eterna. Amén. Tal vez citamos otro pasaje en ese sentido y vamos al Evangelio de Juan capítulo 10, por favor. Versos 28, 29 y 30. Y dice el 28, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mis manos. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie
las puede arrebatar de las manos de mi Padre. El Padre y yo, uno somos, dice el verso 30. Y ahí habla de la seguridad del creyente. También recuerdo un pasaje importantísimo, téngalo presente a la hora del evangelismo, y es Juan 5:24, donde dice la palabra: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Son pasajes que hablan de seguridad. Predicamos el evangelio para que la gente tenga seguridad, para que si Cristo viene tengan la oportunidad de irse con nosotros. Amén. Porque lo que viene es terrible y el diablo quiere gobernar allí. Gracias a Dios que Él tiene un plan. Y viene el reino milenial, donde inicia con la atadura de Satanás, donde va a ser enterrado por 1000 años. Será un gobierno donde no molestará, pero en la gran tribulación hará estragos. ¿Sí? La palabra del Señor nos enseña que cuando entre el milenio, vámonos allí a Apocalipsis 20. La gran tribulación termina con la batalla de Armagedón. La gran tribulación termina donde el anticristo y falsos profetas son tomados presos y arrojados al infierno. Y dice el verso 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y dice el capítulo 20, versos 1, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La tribulación termina con la batalla de Armagedón, con el falso profeta y el anticristo arrojados al infierno, el diablo atado por 1000 años, e inicia el gobierno glorioso de Jesucristo. En ese gobierno glorioso de Jesucristo, Dios será el rey sobre toda la tierra. Y esto es delicioso decirlo, porque toda la creación anhela ese tiempo, donde ya no hay pecado, ya no hay maldad, ya no hay más diablo, ya no hay más, donde todo será glorioso y perfecto, donde en la persona de Jesucristo se recupera lo que se perdió en Adán. ¿Sí? Y vendrá un tiempo semejante al tiempo antes de la caída. Tal vez leemos allí un pasaje importante en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El verso 18 tiene una motivación para todos los que hemos creído en Cristo. A veces pasamos por pruebas y tribulaciones, ¿sí? Nadie está exento, ¿sí? Ningún salvo está exento de las pruebas y tribulaciones. Eventualmente sean por ataques del enemigo o porque Dios quiera perfeccionar su obra en usted. Si gusta, le pongo una tarea, puede leer 1 Pedro capítulo 1, versos 6 al 8, donde Dios puede trabajar sobre una persona según su propósito.
donde Él quiere pulirlo, perfeccionarlo. Eso dice la palabra. Pero la iglesia, los creyentes, van a estar siempre bajo el ataque del enemigo. Siempre. Y el enemigo odia a Dios, odia a su pueblo, odia a los creyentes, odia la palabra y va a atacar. Sí. Y no se debe asustar allá. Primera Pedro dice que no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. ¿Qué dice el texto? Es normal que los creyentes padezcan por causa de Cristo, ¿sí? Y dice el verso 18 del capítulo 8, una motivación. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero luego seguimos leyendo, porque toda la creación anhela ese tiempo donde será libertad de la condición que nos encontramos y que sea introducida en ese tiempo glorioso del reino de Jesucristo. Dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación, 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Cuando en la tierra solo vivan los santos, solo vivan los salvos, solo vivan los redimidos, para la tierra será glorioso. Dice el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Y allí hay una promesa para la tierra. ¿Cuál es? Va a ser libertad de su realidad, del estado en que está viviendo. Por todos lados se encuentra en una situación crítica. Si miramos al cielo, todo eso está contaminado. No por el vapor que producen las industrias, no, eso va más allá por la tecnología y el afán del poder y de las guerras, y cada país tiene allá su basurero arriba en el afán de controlar a otras naciones. ¿Sí? Constantemente están enviando aparatos al universo, ¿verdad? ¿Sí? Dice la palabra del Señor, verso 21, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud, de la corrupción. No solo está siendo afectada por todos lados, sino que algo que pesa por ella, sobre ella, es el pecado, la maldad humana. Porque fue criada con un bello propósito, ¿sí? Pero el enemigo echó a perder esto y el hombre abonó en abundancia, ¿verdad? Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, espero que usted no esté muy cómodo. Si usted está muy cómodo, de repente hay que predicarle el evangelio. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo ve usted el ambiente, las cosas? ¿Usted está conforme? ¿Se siente bien en el ambiente que le rodea? En la situación que viven las gentes, que vive el mundo. Si usted se lee segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, allí describe la conducta de los hombres de los últimos tiempos. Y presenta un ambiente terrible. Y ese ambiente debería estar incomodando a los creyentes. Cuidado. Le dice el Señor a Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Dice 2 Corintios capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
¿sí? Dice la palabra del Señor, y no solo ella, sino también nosotros mismos gemimos. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, deseando que Cristo venga. Eso es lo que significa la última frase. Deseando que Cristo venga. ¿Sí? Porque hay veces la situación se torna insostenible. ¿Sí? Esperando la adopción, la redención ¿de qué? ¿Sí? ¿De qué está hablando? Del arrebatamiento. ¿Sí? Y entonces dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, pasaje hermoso. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y viene el texto de aplicación al último que terminamos allí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La creación está deseando que Jesucristo venga y cambie el estado en que se encuentra la creación, la humanidad, y venga para ella la dicha de poder tener solo como habitantes a los santos, a los hijos de Dios. Eso enseña la palabra. Usted puede leer más en su casa respecto a ese pasaje. En ese tiempo, la palabra del Señor nos enseña que Dios será el rey de toda la tierra. Allá el apóstol Pablo, en el llamamiento de Dios a servirle, hace un reconocimiento de Dios en ese sentido. En el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, ¿no? 1 Timoteo, capítulo 1, dice el verso 17. Si usted lee el contexto, está hablando del llamado de Dios al ministerio. Pero reconoce algo maravilloso en el verso 17. Dios fue el que posibilitó su llamamiento, su vida de servicio, etc. Pero ese reconocimiento es importante para cada creyente. ¿Sí? ¿Quién le trajo a usted a una nueva vida? Dios. Dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajese. En Cristo nos hizo miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Y entonces usted es lo que es ahora en Cristo, por la gracia y la misericordia de Dios. Y es bueno que alabe a Dios y lo reconozca en su vida, especialmente habiendo dicho que la iglesia y el creyente viven bajo el gobierno de Dios. Dice el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Eso lo puede decir el creyente. Pero vendrá un día en el milenio que todas las naciones, todo el mundo lo reconocerá y lo confesará. Que Dios es el Rey de toda la tierra, el Rey de todo el universo. Dice el capítulo 6, en el verso número 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. 1 Timoteo 6, 15.
pasajes hermosos que debe tenerlos allí el creyente. Cada creyente debe exaltar a Dios y darle gloria, porque no solo es su Salvador, es su Señor, es su Rey. Vive bajo su gobierno y debe vivir para exaltarle y confesarle. Debe vivir para testificar. Darle a otros la oportunidad de que un día puedan tener el mismo reconocimiento que usted puede hacer de su Señor. No se canse de hablar de Cristo, por favor. Y trate de darle fuerza a su vida espiritual. Porque como dijimos, estamos viviendo en un ambiente que está afectando la vida del creyente. Está afectando la fidelidad, la vida de servicio, está afectando su testimonio, está enredándolo. Y encontramos una iglesia llena de creyentes, llenos de peros, excusas, evasivas. Y eso está muy mal en quien lo esté haciendo, muy mal. Porque ha olvidado quién es su vida. Ha olvidado para quién vive y a quién sirve. Ha olvidado sus compromisos y sus deberes espirituales. Ha olvidado sus necesidades espirituales. Mire, aquí es como una mesita de comida, donde Dios nos alimenta espiritualmente. Pero podemos comer cada 8 días. O podemos comer de allá de vez en cuando, para ponerlo en esa misma condición, el alimento físico, a ver cómo le va. ¿Sí? Que como una vez por semana, de repente no llega. ¿Sí? Pero espiritualmente despreciamos tanto lo que Dios nos da, que sí podemos hacerlo cada 8 días, cada 15 días, allá de vez en cuando, y hay tal flojera espiritual. Que vemos con indiferencia y apatía. ¿Quién es el Señor en nuestras vidas? Es nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Es nuestro Salvador, pero no nuestro Rey. Porque si fuera nuestro Rey, haríamos lo que diría Él. Y si fuera nuestro Señor, viviríamos para agradarle. Y necesitamos mejorar las actitudes espirituales. Cada quien por sí. Porque es usted con Dios, amén. Y usted, Dios por su misericordia le trajo a ser parte de la iglesia, pero no parte ausente, parte presente. No un creyente tecnológico allá, no. La iglesia de Jesucristo es local y visible, es un organismo local y visible para testimonio del pueblo. Pero hay muchos que llevan una vida ausente. Y oyen cualquier predicador por allá y de repente el diablo les va a meter un mensaje bueno mientras también les mete su mentira y su engaño. Y a veces sin discernimiento a quién está oyendo. Y de repente damos todo por bueno. Problema que se daba en la iglesia de Corinto en el capítulo 11, versículos 2, 3 y 4. Un problema serio. Llegaba alguien predicando a otro Cristo, está bien, oigámoslo, predica de Cristo. Y el diablo, para engañar, va a usar una estrategia muy, muy parecida a la de la verdadera iglesia, sino cómo confundiría o engañaría. Por ejemplo, los adventistas del 7º día tienen un mensaje similar al nuestro. ¿Sí? Y cantan nuestros himnos. Un día oía a alguien por allí que decía, nosotros cantamos himnos adventistas. No, los adventistas cantan nuestros himnos. Pero no discernimos y damos todo por bueno. Tengamos cuidado con eso. Vamos a mirar allí, por favor.
2 Corintios 11, por favor. La idea es que se cuide. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 11, dice el verso 2. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿cuál era el problema? Bien lo toleráis. Una total carencia de discernimiento. No perdamos de vista para quién vivimos, de quién somos, a quién servimos. Jesús no solo es nuestro Salvador, es nuestro Señor y es nuestro Rey. Y en la Biblia tenemos las normas y reglas de fe para su vida. El Señor le advierte a su pueblo que se cuide. Hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro. Y ya yo les he contado la historia que a mí me pasó con una buena cadena que compré. Y todo contento me había comprado una cadena de oro. Y 8 días después andaba el cuello negro, ¿verdad? Sí. El diablo engaña así, porque él vino para engañar, robar, matar y destruir. Y el creyente debe ser celoso, por favor. ¿Cómo empieza el versículo? Os celo con celo de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? El problema lo presentaba el verso 4 por los engañadores. Y aún podemos añadirle allí unos pasajes más, verso 3. Porque estos son falsos apóstoles. A ver, ¿quién le gusta oír el mensaje del apóstol fulano de tal? A mí me gusta solo ver del apóstol Pedro, Pablo, Juan. Pero los que aparecieron en el siglo XX y XXI, ninguno de ellos, porque ninguno de ellos es apóstol de Jesucristo. Se autodenominan así, pero son engañadores. Dice el verso número 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Allá en Apocalipsis 2:2, la iglesia de Éfeso dice que había probado a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Eso dice 2:2 de Apocalipsis, ¿verdad? Y habla del celo del creyente, del celo de la iglesia. Cuídense mucho, hermano, por favor. No sean los creyentes tecnológicos, de los creyentes allá a la distancia. No sean creyentes del servicio secreto del Señor tampoco. Pertenecemos al cuerpo visible local de la iglesia de Jesucristo y allí debemos estar y esforzarnos por allí estar. Si Él es nuestro Salvador, si Él es nuestro Señor y si Él es nuestro Rey, entonces viviremos sujetos a las directrices que Él establece en su palabra. Y una de ellas es no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Hebreos 10:25 dice eso, ¿verdad? Cuidémonos mucho, amados hermanos. Seguimos la próxima semana. Allí nos quedamos en la realidad de que en el milenio Dios es el Rey de toda la tierra. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo.